En una mañana soleada en San Francisco, los rayos del sol se filtraban a través de las grandes ventanas del despacho de Elijah Prescott, iluminando los tonos oscuros y elegantes de su oficina. Era un espacio que reflejaba su éxito: muebles de diseño, arte contemporáneo en las paredes y una vista impresionante de la bahía. Elijah, un magnate de la tecnología, se encontraba de pie frente a su escritorio, revisando frenéticamente cifras y proyecciones en su tablet. La reunión crucial que se avecinaba era un evento que podría definir el futuro de su empresa, y él estaba decidido a demostrar que estaba a la altura de las expectativas. Mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla, su mente estaba ocupada en estrategias de crecimiento y expansión, convencido de que su visión era la correcta. La compañía había experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y Elijah se sentía como el capitán de un barco que navegaba en aguas tranquilas con un rumbo claro. Todo saldrá bien, pensó, dejando de lado las dudas que a veces lo acechaban. Era un líder admirado por muchos, y ese día quería reafirmar su autoridad. No obstante, a medida que se acercaba la hora de la reunión, un leve atisbo de inquietud comenzó a asomarse en su interior. Elijah sabía que, aunque la presentación estaba bien preparada, había algo más en juego. Las voces de los empleados, esas que muchas veces quedaban silenciadas en el bullicio de la ambición, empezaron a retumbar en su mente, pero rápidamente desechó esos pensamientos, enfocándose en su imagen de éxito, en la admiración que sus ejecutivos sentían por él. Al llegar a la sala de juntas, encontró a un grupo de ejecutivos ya reunidos, todos ellos esperando con ansias su llegada. La atmósfera era de confianza y ambición, como un festín en el que Elijah se sentía como un rey. Las sonrisas y los murmullos de aprobación lo envolvían, alimentando su ego. Al tomar su asiento al frente, sintió que el poder que emanaba de su figura era casi palpable. Su voz resonó en el aire, llena de seguridad, mientras comenzaba a exponer los planes que había preparado con tanto esmero. Sin embargo, en medio de esta atmósfera casi eufórica, una figura discreta se encontraba al fondo de la sala. Lila Hart, la asistente administrativa, observaba desde su rincón. Su corazón latía con fuerza, sintiéndose como una sombra en un lugar donde las luces brillaban intensamente sobre otros. Aunque había trabajado arduamente en la empresa durante años, siempre había permanecido en un segundo plano, delegando sus ideas y preocupaciones a aquellos en posiciones más visibles. Pero ese día era diferente. Había algo en su interior que la impulsaba a actuar. Mientras Elijah continuaba hablando, Lila sintió un torbellino de emociones. Las injusticias que había presenciado a lo largo de los años, las largas horas de trabajo de sus compañeros, las decisiones que parecían ignorar las necesidades humanas. Todo eso pesaba en su conciencia. Un nudo se formó en su estómago al recordar las historias de sus colegas, los sacrificios que habían hecho y cómo sus voces nunca habían sido escuchadas. La idea de compartir su perspectiva la llenó de nervios, pero también de una determinación inesperada. Con cada palabra que salía de la boca de Elijah, Lila se preguntaba si era el momento adecuado para interrumpir, para hacer que su voz resonara en esa sala llena de poder. A pesar de sus dudas, sabía que había llegado a un punto de quiebre, un momento en el que el silencio ya no era una opción. El ambiente estaba cargado de expectativas y la presión aumentaba cada segundo. En su mente, una decisión se estaba formando. Debía hablar, debía ser escuchada. El ambiente en la sala de juntas se tornó tenso cuando Lila Hart, la asistente administrativa de Elijah Prescott, se levantó de su asiento. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los documentos que había traído para la reunión. La mirada de los ejecutivos se centró en ella,
y el murmullo de las conversaciones se desvaneció. Elijah, que se encontraba en medio de una exposición sobre las proyecciones de crecimiento de la empresa, frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. Lila respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Sabía que lo que iba a decir podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus compañeros de trabajo. Era el momento de dejar de ser invisible. Con una voz que temblaba, pero que se hacía más firme con cada palabra, comenzó a compartir su historia. «Señores, permítanme un momento». La voz de Lila resonó en la sala, y todos los ojos se posaron en ella. «No estoy aquí para cuestionar las decisiones estratégicas que se han tomado, pero creo que es fundamental que escuchen la realidad de aquellos que están en la línea de frente». Sus palabras fueron como un eco, retumbando en el corazón de cada persona presente. Elijah sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era habitual que un empleado, y mucho menos alguien en una posición como la de Lila, se atreviera a hablar de esa manera. La atmósfera se tornó pesada, y el ambiente de confianza que había cultivado durante años se transformó en una nube de inquietud. Lila continuó, relatando cómo los trabajadores de base luchaban diariamente con salarios bajos, largas horas y la falta de reconocimiento. Habló de sus colegas que, a pesar de su dedicación y esfuerzo, no podían cubrir sus necesidades básicas. «Muchos de nosotros estamos al borde de la desesperación», dijo Lila, con lágrimas en los ojos. «Nos sentimos atrapados en un sistema que prioriza los números sobre nuestras vidas. La cultura de la empresa promueve la competencia, pero ¿qué hay de la colaboración? ¿Qué hay de cuidar a aquellos que hacen posible que esta empresa funcione?» Elijah escuchaba, cada palabra de Lila penetrando en su conciencia como un rayo. En su mente, las cifras, las proyecciones y los beneficios empezaron a desdibujarse. En lugar de ver a los empleados como números en una hoja de cálculo, comenzó a ver a personas reales, con vidas, sueños y luchas. La sinceridad en la voz de Lila lo confrontaba con una verdad que había ignorado. El éxito de su empresa había sido construido sobre el sacrificio de muchos. El silencio en la sala era palpable. Los ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad y sorpresa. Algunos parecían incómodos, mientras que otros mostraban signos de aceptación de lo que Lila estaba exponiendo. Elijah sentía el peso de su responsabilidad aumentar. La mirada de sus colegas, antes admiradora, ahora se tornaba cuestionadora. «¿Qué tipo de líder soy si no estoy dispuesto a escuchar a mi equipo?», pensó. A medida que Lila terminaba su discurso, una mezcla de alivio y vulnerabilidad la invadió. Había expuesto lo que llevaba guardado durante tanto tiempo, y aunque le aterraba la reacción de Elijah y de los demás, sentía una liberación. Había dado voz a los que no podían hablar, y eso le otorgaba una extraña sensación de empoderamiento. Elijah, con el rostro pálido y los pensamientos desbordados, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Lila. La sala seguía en silencio, y él sabía que tenía que hacer algo. Era un momento definitorio, un punto de inflexión. Al mirar a Lila, vio algo en sus ojos, una chispa de valentía que lo instó a reflexionar sobre su propio papel como líder. La reunión había tomado un giro inesperado, y el futuro de la empresa pendía de un hilo, entre la ambición y la ética. En una mañana soleada en San Francisco, Elijah Prescott se sentó solo en su oficina, la luz del sol inundando la habitación a través de las amplias ventanas. Su mente estaba ocupada con la reunión que había tenido lugar, donde Lila Hart había desatado una ola de revelaciones que resonaban en su interior. Se recostó en su silla de cuero, dejando que sus pensamientos retrocedieran en el tiempo, hacia los días en que había comenzado su carrera. Recordó la incertidumbre que sentía como un joven emprendedor,
la presión de cumplir con las expectativas de su familia y la lucha por establecer su primera startup en un mercado competitivo. Había enfrentado desilusiones y fracasos, pero cada tropiezo lo había fortalecido, lo había impulsado a perseverar. Elijah recordó sus días en un pequeño apartamento, rodeado de pilas de facturas y la constante preocupación de no poder pagar el alquiler. Cada café que tomaba en una cafetería local era un pequeño lujo que se permitía, un recordatorio de sus sueños y ambiciones. Había trabajado incansablemente, a menudo hasta la madrugada, con la esperanza de que un día su esfuerzo valdría la pena. Y así fue. Su perseverancia lo llevó a construir un imperio tecnológico, a ser adorado por sus colegas y a disfrutar de un estilo de vida que muchos solo podían imaginar. Sin embargo, mientras reflexionaba, una sombra de duda comenzó a nublar su mente. Las palabras de Laila resonaban en sus oídos. La lucha de los empleados de línea, sus historias de inseguridad y desamparo. Elijah se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, había una parte de su empresa que había ignorado. Había estado tan concentrado en las cifras y en la expansión que había olvidado la esencia de lo que realmente significaba liderar. Su corazón se apretó al considerar cuántas voces habían sido silenciadas en el camino hacia su éxito. Por otro lado, Lila Hart se encontraba en el vestíbulo de la empresa, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y empoderada. Había hablado desde el corazón, expuesto su verdad, y a pesar de la tensión, había sentido una conexión genuina con los demás. Cada mirada atónita, cada susurro en la sala de juntas, le recordó que su voz importaba. Lila nunca había sido una persona que buscara el protagonismo, pero en ese momento sintió que había hecho lo correcto. El temor que había sentido antes de levantarse y hablar se había transformado en una chispa de valentía, y aunque aún temía las repercusiones de sus palabras, algo dentro de ella había cambiado. Mientras caminaba hacia su escritorio, Lila comenzó a pensar en los otros empleados, en sus compañeros que cada día luchaban por llegar a fin de mes. Recordó sus historias, las largas horas, los sacrificios que hacían para mantener la empresa en marcha a pesar de las injusticias. Lila sintió que había iniciado un proceso, un cambio que podría ser significativo no solo para ella, sino para todos aquellos que se sentían atrapados en la sombra del éxito de otros. Fue en ese momento, mientras Lila organizaba documentos en su escritorio, que se encontró con Elijah en el pasillo. Él se detuvo, su rostro aún reflejando la confusión y la preocupación de la reunión. La atmósfera era tensa, pero había una vulnerabilidad compartida en el aire. Elijah, sintiendo la necesidad de entender mejor la perspectiva de sus empleados, se acercó a Lila. ¿Podemos hablar un momento? Swing, preguntó Elijah, su voz firme pero suave, como si no quisiera romper la conexión que había comenzado a formarse entre ellos. Lila asintió, un poco sorprendida por su enfoque directo, pero sintió que había una oportunidad de ser escuchada nuevamente. Se trasladaron a un área más tranquila de la oficina, donde podían hablar sin temor a ser interrumpidos. Elijah comenzó a hacer preguntas sobre la vida diaria de los empleados, las condiciones laborales y las luchas que enfrentaban. Lila, sintiendo que su voz había encontrado un eco, comenzó a compartir anécdotas sobre sus compañeros, sobre las largas horas que trabajaban sin el debido reconocimiento y sobre los sacrificios que hacían por el bien de la empresa. Cada palabra que salía de su boca parecía construir un puente entre ellos, una conexión que iba más allá de la jerarquía empresarial. Mientras hablaba, Lila observó cómo Elijah escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada detalle. Ella no solo compartía su historia, sino que también veía en su mirada un destello de comprensión.
La conversación se volvió más profunda, abarcando no solo las injusticias, sino también las esperanzas y sueños de aquellos que se sentían olvidados. Elijah, por su parte, comenzó a ver su empresa de una manera diferente, no solo como una entidad económica, sino como una comunidad que necesitaba su guía y apoyo. La conexión entre ellos estaba comenzando a fortalecerse, y aunque ambos eran de mundos diferentes, se dieron cuenta de que compartían un objetivo común: hacer de la empresa un lugar mejor para todos. En esos momentos, Elijah se dio cuenta de que el éxito no solo se medía en cifras y ganancias, sino en el impacto que tenía en la vida de las personas que trabajaban para él. El sol brillaba intensamente sobre San Francisco, iluminando los altos edificios que formaban el paisaje urbano. Elijah Prescott, un hombre que había construido su imperio tecnológico desde cero, se encontraba en su despacho revisando una serie de documentos que contenían datos sobre el desempeño de su empresa. Sin embargo, su mente estaba lejos de las proyecciones de ganancias. La reciente revelación de Lila Hart aún resonaba en su cabeza como un eco persistente que no podía ignorar. Decidido a averiguar más sobre las condiciones laborales de sus empleados, Elijah comenzó a investigar. Se sentó en su silla de ejecutivo, rodeado de pantallas y gráficos, y se sumergió en los informes de recursos humanos. A medida que pasaban las horas, su corazón se hundía con cada página que leía. Las quejas de los empleados eran claras y alarmantes. Las largas jornadas, los salarios insuficientes y el ambiente tóxico se volvían evidentes. La tristeza se transformó rápidamente en ira cuando se dio cuenta de que uno de sus ejecutivos más cercanos, un hombre en quien había confiado, estaba manipulando datos. Este ejecutivo había estado ocultando información crucial sobre las condiciones laborales y presentando un panorama distorsionado para maximizar las ganancias a expensas de sus empleados. Elijah sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Sabía que tenía que actuar, pero también comprendía que esto podría provocar un cisma en su compañía. Con determinación, decidió confrontar al ejecutivo. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias austera, donde el ambiente era tenso. Elijah observó al ejecutivo, que parecía inconsciente del peligro que se avecinaba. «Necesito que me expliques esto», comenzó Elijah, su voz firme y decidida, mientras señalaba un gráfico que mostraba un aumento en los beneficios que no se correspondía con la satisfacción de los empleados. El ejecutivo, un hombre de mediana edad con una sonrisa arrogante, se encogió de hombros, intentando restar importancia a las inquietudes de su jefe. «Son solo cifras, Elijah. Lo que importa es que estamos ganando dinero. No podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio. Los empleados son un recurso y debemos maximizar su rendimiento», respondió el ejecutivo, intentando desviar la atención de las implicaciones morales de sus acciones. Elijah sintió que la rabia se apoderaba de él. ¿Y qué pasa con el bienestar de esos empleados? ¿No son más que un número en tu balance? Es inaceptable que sacrifiques su dignidad por unos pocos dólares más en el informe trimestral, dijo, su voz elevándose mientras cada palabra se cargaba de indignación. La confrontación se intensificó. El ejecutivo comenzó a perder su aplomo. «No entiendes cómo funciona este negocio, Elijah. Si no tomamos decisiones difíciles, perderemos ante la competencia. La gente no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde», replicó, su tono defensivo ahora volviéndose desesperado. Elijah se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su compañero. La manipulación y la falta de ética que había tolerado durante tanto tiempo lo golpearon como una oleada. ¿Cuántas veces había preferido mirar hacia otro lado en lugar de enfrentar la verdad? La responsabilidad de liderar su empresa pesaba fuertemente sobre sus hombros,
más que cualquier cifra en un informe. Lo que estás diciendo es inexcusable. No voy a permitir que sigas en esta empresa si no puedes tratar a las personas con respeto. La cultura de este lugar tiene que cambiar, declaró Elijah, sintiendo cómo la decisión se formaba en su interior. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente, y la idea lo aterraba. El ejecutivo, sintiéndose acorralado, intentó desviar la conversación hacia los logros de la empresa, pero Elijah no estaba dispuesto a escuchar más excusas. He sido complaciente contigo, pero eso se acabó. Necesito que me entregues tus informes completos y quiero que prepares una presentación sobre las condiciones laborales. No puedes ocultar más la verdad, exigió, sintiendo el peso de su decisión. El tiempo pasó lentamente mientras el ejecutivo abandonaba la sala, su rostro pálido y tenso. Elijah se quedó solo, sintiendo la mezcla de ansiedad y alivio. Había tomado una postura de responsabilidad, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres. ¿Cómo reaccionarían los demás directores? ¿Y qué repercusiones tendría esto para su empresa? Mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de su oficina, Elijah supo que estaba a punto de embarcarse en un viaje de transformación. La voz de Lila aún resonaba en su mente, instándolo a escuchar las historias de sus empleados. Era hora de que su empresa no solo fuera un símbolo de éxito, sino un ejemplo de ética y respeto en el mundo corporativo. Pero también sabía que el precio de este cambio podría ser alto, tanto en términos de su reputación como de su posición en la empresa. En la brillante mañana de San Francisco, la sala de juntas del edificio de Elijah Prescott vibraba con una mezcla de tensión y expectativa. Los altos ejecutivos, bien vestidos y con miradas ansiosas, intercambiaban susurros y miradas furtivas, mientras Elijah, con una expresión decidida, se preparaba para revelar la verdad que había descubierto sobre su ejecutivo deshonesto. La atmósfera era eléctrica, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación. Elijah se puso de pie frente a la mesa de conferencias con su figura imponente y el silencio se apoderó de la sala. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de la compañía. Con la mirada fija en sus colegas, comenzó a hablar, su voz resonando con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad. Hoy, no solo hablo como su CEO, sino como alguien que ha tomado la responsabilidad de liderar esta empresa hacia un futuro más ético y justo. Sus palabras se deslizaron por la sala, capturando la atención de todos. Con cada oración iba desenmascarando las manipulaciones y las mentiras que habían sido toleradas en nombre de las ganancias. Mientras Elijah hablaba, Lila Hart, que se encontraba entre el público, observaba con el corazón en la garganta. Cada palabra de Elijah resonaba en su interior y no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era como si, por primera vez, sus propias luchas y las de sus compañeros estuvieran siendo reconocidas en el más alto nivel de la empresa. La transformación que él proponía no solo era un cambio en la estructura, sino una oportunidad para que las voces de los empleados fueran escuchadas y valoradas. Elijah continuó, describiendo su nueva visión para la compañía, una que priorizaba la ética y el bienestar de todos sus empleados. No podemos seguir ignorando las condiciones laborales que han sido aceptadas como la norma, declaró con firmeza. Es hora de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de crear un ambiente de trabajo donde todos se sientan valorados y respetados. Su discurso estaba impregnado de un fervor que inspiraba confianza, y mientras hablaba, Lila sintió que la esperanza comenzaba a brotar en ella como una flor al amanecer. A medida que Elijah detallaba su propuesta de un nuevo sistema de beneficios y salarios, la sala estalló en murmullos de sorpresa. La idea de mejorar las condiciones laborales,
de aumentar los salarios y de ofrecer beneficios que realmente cuidaran de los empleados, era algo que pocos habían considerado posible. Lila podía ver las reacciones en los rostros de sus colegas. Algunos mostraban incredulidad, otros esbozaban sonrisas de aprobación. Era un momento decisivo, y cada mirada reflejaba el peso de las decisiones que se estaban tomando. Elijah se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Miró a su audiencia, buscando las reacciones de sus directores. Algunos parecían reacios, pero otros se mostraban entusiastas, como si la propuesta hubiera abierto una puerta a un futuro más brillante. «Sé que el cambio puede ser difícil», continuó, «pero debemos recordar que nuestra verdadera responsabilidad es hacia aquellos que hacen posible este negocio, nuestros empleados. Sin ellos no seríamos nada». Lila sintió que las lágrimas de emoción amenazaban con brotar en sus ojos. La valentía de Elijah al hablar en favor de los empleados resonaba profundamente en su ser. Ella había pasado años sintiéndose invisible, atrapada en un trabajo donde su voz no contaba, pero ahora, gracias a su intervención, había una posibilidad real de cambio. Se dio cuenta de que su decisión de hablar había valido la pena y que quizás, solo quizás, su valentía había inspirado a Elijah a ver la situación desde una nueva perspectiva. El ambiente en la sala se volvió palpable, una mezcla de esperanza y desafío. Elijah, sintiendo el momento crítico, concluyó su presentación con una llamada a la acción. Hoy no solo elegimos un nuevo camino para nuestra empresa, elegimos ser un ejemplo en la industria. Haremos de nuestra compañía un lugar donde prevalezcan la justicia y la equidad. Espero contar con cada uno de ustedes para llevar a cabo esta misión. La sala estalló en aplausos, y aunque algunos directores permanecían escépticos, la mayoría se unió en una ovación que resonó por todo el edificio. Mientras Lila miraba a su alrededor, sintió que por primera vez había una luz al final del túnel. La lucha por un entorno laboral más justo estaba apenas comenzando, pero había un nuevo compromiso en el aire, un compromiso que prometía transformar no solo la empresa, sino también la vida de quienes trabajaban en ella. La atmósfera en la sala de juntas se tornó tensa después de la propuesta de Elijah. Los murmullos entre los directores creaban un sonido de fondo que resonaba como un eco de la incertidumbre. Algunos rostros se iluminaban con un entusiasmo renovado, mientras que otros mostraban una expresión de desdén. Elijah, de pie al frente, podía sentir la presión de sus decisiones pesando sobre él, como una nube oscura a punto de estallar en tormenta. Había arriesgado mucho al plantear su nueva visión para la empresa, y ahora el resultado de esa jugada se manifestaba en la división palpable entre sus colegas. «Estás loco, Elijah. Esto podría destruir nuestros márgenes», exclamó Margaret, una de las directoras más antiguas y respetadas de la compañía. Su voz, fuerte y clara, resonó en la sala, provocando que los demás directores se miraran entre sí con inquietud. «No podemos permitirnos ser débiles. La competencia no nos dará un respiro por ser más humanos en nuestras prácticas». Elijah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su propuesta de mejorar las condiciones laborales y aumentar los beneficios podía ser vista como un acto de debilidad en un mundo donde el lucro parecía ser lo único que importaba. Sin embargo, en su interior, la voz de Lila resonaba, recordándole la importancia de sus palabras y la realidad que enfrentaban muchos de sus empleados. «Margaret, esto no se trata solo de números», respondió Elijah, intentando mantener la calma. «Se trata de construir una cultura que valore a cada uno de nuestros empleados. Sin ellos, no seríamos nada. ¿Qué pasa si nuestra reputación se ve afectada por las condiciones en las que trabajan? ¿Qué pasará cuando sus historias lleguen a los medios?» La sala de juntas quedó en silencio,
y Elijah aprovechó el momento para mirar a los ojos de sus colegas. Algunos se mostraban escépticos, pero otros empezaban a mostrar signos de reflexión. Sin embargo, la tensión era innegable, y Elijah sabía que necesitaba encontrar un punto intermedio que pudiera apaciguar las aguas. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Entró uno de los abogados de la empresa, con una expresión grave en su rostro. «Perdón por interrumpir, pero hay algo que deben saber. La situación con el ejecutivo deshonesto ha escalado». Sus palabras hicieron que todos se volvieran a mirar, y Elijah sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Elijah, con una mezcla de curiosidad y temor. El abogado tomó un respiro profundo antes de continuar. «Hemos descubierto que estaba chantajeando a la empresa. Tenía información que podría dañar nuestra imagen y estaba usando eso para extorsionarte. Al ser expuesto, ha sido despedido y enfrentará consecuencias legales». Las palabras del abogado causaron un revuelo en la sala. Algunos directores intercambiaron miradas de sorpresa, mientras otros parecían aliviados. Elijah, sin embargo, se sintió abrumado. Todo lo que había discutido sobre la cultura corporativa ahora cobraba un nuevo sentido. Había una conexión directa entre las decisiones poco éticas de algunos directores y el bienestar de sus empleados. «Esto es una oportunidad», intervino Lila, quien había estado observando desde un rincón de la sala. Su voz, aunque temblorosa, se hizo escuchar. «Si tomamos esta situación como un catalizador para el cambio, podemos demostrar que somos diferentes. Podemos establecer un nuevo estándar de transparencia y ética en esta empresa». Elijah miró a Lila con admiración. Su valentía, al alzar la voz en un momento tan delicado, era admirable. Poco a poco, la conversación comenzó a cambiar. Más directores apoyaron la idea de un cambio radical, y el ambiente, que antes era de confrontación, se transformó en uno de colaboración. Al final de la reunión, Elijah se sintió aliviado. Había logrado no solo presentar su visión, sino también exponer las verdades ocultas que amenazaban con desestabilizar la empresa. Cuando salió de la sala, fue recibido por un aplauso tímido pero sincero de algunos de sus empleados, entre ellos Lila, quien ahora tenía una mirada decidida. «¿Vas a liderar este cambio?», le preguntó Lila, su voz llena de esperanza. «Sí», respondió Elijah, sintiéndose renovado por un sentido de propósito. «Y necesito tu ayuda. Quiero que seas parte de este nuevo liderazgo». En ese instante, ambos comprendieron que el verdadero éxito no solo radicaba en beneficios y márgenes, sino en la responsabilidad social y en el cuidado genuino por las personas que formaban la columna vertebral de la empresa. A partir de ese día, su historia se convertiría en un testimonio de que, incluso en el mundo corporativo, la empatía y la justicia podían prevalecer.